Saludos amigos, parece que las tropas ucranianas que están atacando en Kursk son gente de cultura, hablan polaco y francés de manera fluida. Se les puede reprochar a los ucranianos no tener apoyo aéreo o capacidad industrial militar suficiente, pero desde luego no se les puede reprochar su capacidad intelectual. Así es como hay que tomarse esta nueva tontería que nos están endilgando. Fíjense que en TASS apuntaban que precisamente por Dutsa, que es una de las ciudades que están atacando los ucranianos, uno de los enclaves dentro de esa región de Kursk, es precisamente por donde pasa la única vía de paso, nunca mejor dicho, del gas ruso, el cual hace pocos días nos anunciaban que pasaba a volver a comprarse en cantidades enormes. Como ha ocurrido este evento casual que nadie podía prever, ahora el precio del gas se ha disparado en Europa. Libre mercado, amigos, libre mercado. Hay que dejar que las fuerzas de esa mano invisible actúen y pagar cuando toca pagar. Y ahora toca pagar. Bueno, más allá de las bromas, podemos ya empezar a sacar ciertas conclusiones bastante definidas acerca de lo que está ocurriendo. La OTAN, dentro de esa tripartición que habíamos hablado ayer mismo, es decir, el poder imperial, obviamente, dentro de esa tripartición interna dentro de Estados Unidos, digamos que ha tomado la parte más dada a la agresividad, una agresividad que no da buenos resultados, pero que continúa y continúa, ha tomado la decisión de apretar un poquito más, mamar un poquito más de la teta europea para poder financiar, reequilibrar sus propias finanzas, su propia economía o lo que sea que tengan ahí, porque habría que buscar un calificativo más adecuado, ciertamente. Y fíjense cómo, oh casualidad, teníamos un desastre bursátil dentro de datos malos de empleo, una deuda siempre creciente dentro de Estados Unidos y ahora hay que bien que van a aparecer como llovidos del cielo unos ingresitos buenos, puesto que si el gas ruso aumenta de precio, el gas estadounidense es más rentable. Esto es lo que tenemos. Tenemos que parece que ya tiene sentido, lo que por otro lado no tenía ningún sentido, ya pasa a tener todo el sentido. Los rusos es verdad que habían acumulado tropas o se había rumoreado tal cosa en torno a Sumi, pero precisamente utilizando como excusa una cobertura a ese despliegue ruso, se desplegaron estas tropas de la OTAN, puesto que o admitimos eso o admitimos que los soldados ucranianos tienen una gran cultura, una de dos, y ahora resulta que aprovecharon esa, digamos, eventualidad plausible, por así decir, para lanzar un ataque que, miren ustedes por dónde, como ya había ocurrido con el asunto del Nord Stream, miren ustedes por dónde, resulta muy lucrativo, muy beneficioso para esas élites imperiales y sus planes. Esto por un lado. Por otro lado, no olvidemos que también está la cuestión de negociar con fuerza. Esto nos habían estado diciendo en los últimos tiempos el propio Zelensky y los diferentes representantes de los poderes del occidente colectivo. Entonces, esa negociación con fuerza implica un rechazo ya imposible de retomar, por así decir, de esa oferta tan generosa de Putin acerca de la solución del problema ucraniano. Al mismo tiempo que, recordemos, los chinos seguían insistiendo sobre la necesidad de arreglar el problema ucraniano y, otra vez más, magia potagia, el problema ucraniano es irresoluble, otra vez, ahora ya no sirve el plan, la propuesta de Putin, ahora va a tener que ser una propuesta más dura, lo cual a su vez justifica el no aceptarlo y el seguir pasito a pasito subiendo esa escalada de manera que sea siempre beneficiosa para el bando OTAN. Es decir, si por ejemplo ahora tenemos el tiroteo, y hay vídeos circulando en internet que lo demuestran, tiroteo descarado de las fuerzas militares, de la artillería ucraniana, con cultura,
de la artillería ucraniana con cultura, de las tropas ucranianas con cultura, a civiles de forma descarada, digamos que esto era inadmisible hace unos meses y ahora ya pasa a ser totalmente normal. Es decir, la OTAN ha conseguido, mediante esa técnica de escalada siempre ascendente, pero siempre jugando la baza de una supuesta intención de arreglo, han conseguido que lo que antes era imposible pase a ser posible. Esto entonces se le reprocha a Putin y al gobierno ruso. Es un juego que se supone que tiene que sacar rédito a nivel interno. Quinta, sexta columna dentro de Rusia, una subversión que por lo demás no acaba de despegar, pero que sí que es cierto que pasa factura, eso sí es cierto. Pero va a pasar factura antes que a nadie a los propios ucranianos. Es decir, flaco favor le está haciendo la OTAN a Ucrania porque cada nueva propuesta que vaya a hacer Putin va a ser peor y peor y peor. Ya nos explicarán cómo se supone que esta ofensiva sobre Kursk puede ser favorable a Ucrania cuando al mismo tiempo tenemos que el frente no para de desmoronarse, los rusos no paran de avanzar y ahora ya están muy cerca de nuevas posiciones comprometidas para la logística interna del bando ucraniano. Es decir, todas esas fuerzas, cuanto mejor hubieran sido usarlas para detener el avance ruso, que como ya dijimos aquí en este canal hace no mucho tiempo, sin duda la idea de los rusos y lo que inevitablemente va a ocurrir es que lleguen al Dnieper, la barrera natural, la única barrera natural en la zona que podría hasta cierto punto frenar el avance ruso y ya a partir de ahí se verá qué es lo que ocurre realmente. Por supuesto, esto a nivel interno ucraniano sería inadmisible, pero nosotros nos preguntamos, ¿sigue existiendo realmente Ucrania ya con estos nuevos movimientos? Uno se permite dudarlo. ¿Hasta qué punto podemos hablar de una Ucrania más o menos soberana? Esto es lo que de verdad deberían estar preguntándose los ucranianos. Y ya por extensión, todos los demás europeos. Dense cuenta de que aquí pasa lo mismo que pasa con estos nuevos episodios que estamos viendo en Inglaterra, donde, casualidad, los dos bandos están vinculados al sionismo, es decir, tanto el bando de los blanquitos que no quieren inmigrantes, como el bando de los inmigrantes que no quieren ser intimidados por los blanquitos, vamos a dejarlo así. Ambas fuerzas tienen componentes muy cercanos al sionismo. Y aquí tenemos lo mismo, tenemos a un bando de un Putin muy maléfico que quiere conquistar toda Europa y un bando de aquellos que pregonan que hay que detener a Putin a cualquier precio. Tanto en un caso, el inglés, como el otro, el europeo, cabe preguntarse quién se beneficia. ¿Quién sale beneficiado? Recordemos que el nuevo gobierno laborista británico había propuesto detener los suministros de armas a Israel. ¿Lo reconsiderarán ahora? Pronto lo sabremos. Seguro que acabará saliendo una nota de prensa muy discreta que nos saque de dudas. En cuanto al caso europeo, ¿qué decir? Fíjense cómo desde el momento en el que el cansancio empieza a aflorar dentro del territorio europeo, de la Unión Europea, en torno al interminable ya conflicto ucraniano, aparece esta nueva oleada que pretende resucitar de alguna manera esa causa de hay que detener a Putin a cualquier precio, y ahí estaría el auténtico quid de la cuestión de la ofensiva en Kursk. Hay que conseguir a cualquier precio, parecen pensar en la OTAN, que los rusos respondan de manera agresiva para que así podamos justificar a su vez esa causa anti-Putin, ese hay que detener a Putin a cualquier precio. Así funciona el juego y así lo estamos viendo. Solo cabe prestar un poco de atención, sacar conclusiones y ahí está todo el juego. Lo mismo pasa en el frente oriental, en el frente medio oriental, el frente en torno a Israel y sus capacidades cada vez más dudosas, como mínimo, de subsistir al lío tremendo en el que se ha metido. Fíjense que en Gaza no paran de salir nuevas informaciones de cómo los gazatíes están metiendo cada vez en más serios aprietos a las tropas ocupantes. Estas tropas que, recordemos, se introdujeron en el corredor de Filadelfia con la
al final consiguieron que los egipcios miraran para otro lado, pero que no consiguen sacar resultados. Por eso, de cuando en cuando nos están anunciando que consiguieron asesinar a un grandísimo cargo de Hamás y que Hamás está acabado, pero al cabo de apenas unas horas Hamás demuestra estar cualquier cosa menos acabados. Fíjense cómo, además, en el Líbano teníamos, a raíz de esas declaraciones de Nasrallah, un nerviosismo creciente. Ahora, la última noticia es que parece ser que están preparando refugios en tiendas de campaña en el desierto del Negev ante una eventual evacuación de todo el norte de Israel. Ciertamente están muy, muy nerviosos. Y no es para menos, puesto que los iraníes se están poniendo cara de póker. Aquí cada cual interpreta lo que le da la gana y ahora están intentando interpretar que la tardanza en la respuesta iraní significa que ya se lo han pensado mejor, que no pasa nada, que todo está bien, que si acaso, bueno, pues nada, van a echar una bombita en el desierto y ya está, y todo estupendo y a continuar la fiesta como siempre. No hay absolutamente nada que haga sacar esa conclusión, excepto los deseos dentro del juego propagandístico y de la operación psicológica, porque la operación psicológica está en marcha, no solo en el ámbito israelí, sino también en el ucraniano. Fíjense cómo Martianov ya saltaba con uno de sus artículos incendiarios poniendo a caer de un burro a estos blogueros, telegramers, etcétera, que se están echando las manos a la cabeza con lo que está ocurriendo en Kursk. Lo cierto es que Martianov tiene razón, quizá no lo expresa de una manera muy diplomática que digamos, no es su fuerte, pero tiene toda la razón. Es sin duda una invitación a la agitación dentro de Rusia, a esa quinta o sexta columna, según el caso, y flaco favor hacen aquellos que reproducen propaganda ucraniana. La ofensiva ucraniana es un puro suicidio. Insistimos, un suicidio con mucha cultura, puesto que hablan y bien fluido el polaco y el francés. Al final, el señor Macron parece que cumplió con su palabra, al menos parcialmente. Y parece que se lanzan otra vez más a la conquista de Moscú. Ya están más cerca. Kursk ya está hecho y Moscú está a un tiro de piedra, ¿verdad? Caerá Putin y bueno, todas estas tonterías. Se supone que toda esta tontería debe hacer mella en el interior de Rusia, a ese nivel de inteligencia escondida que supuestamente debe salir y tomar el poder, como había dicho aquel ex parlamentario ruso, que bastaba con 5.000 hombres como los que desataron el desastre en Dagestán, el último desastre, aquel atentado miserable, para tomar el poder en Rusia. Así de optimistas están. Y si a eso le añadimos el jolgorio olímpico que está teniendo curso ahora mismo en París, pues bueno, ¿por qué no un poco de razón para el optimismo? Así de loco está todo. Esto es un puro disparate. Obviamente esta operación ucraniana no es más que un puro suicidio, un delirio. Eso sí, rentable, por lo que estamos viendo, bien rentable para algunos, obviamente, para algunos, solo para algunos. Y por lo demás, queremos también aprovechar para establecer ese vínculo, como siempre hacemos aquí, con la cuestión individual. Alguien preguntaba en los comentarios, por cierto, enhorabuena a las muchas propuestas para el cambio de nombre del canal. Algunas son ciertamente creativas. Pero otra persona nos preguntaba acerca de esa cuestión individual, cómo cabe enfrentar esta situación desde un punto de vista individual. Y fíjense, pasa lo mismo. Es fácil hacer en realidad los tránsitos y los paralelismos para tener una analogía provechosa para el individuo viviendo esta monstruosidad y aberración occidental dentro de un clima al mismo tiempo festivo, extrañamente festivo. Y es que a un nivel individual cabe preguntarse cuáles son los motivantes, también a nivel individual, de un libanés, de un iraní, de un gazatí o de un ruso. ¿Cuáles son los motivantes que llevan a que al final acaben configurando, fíjense, fuerzas militares y a todos los niveles, que están haciendo frente de manera efectiva a ese, por un lado, poder occidental y por otro lado, y no menos importante, total falta de escrúpulos occidentales? A nivel individual, aquí en este mundo occidental de fiesta, de pan y circo,
¿Qué podemos decir? ¿Realmente qué alternativa nos queda ante el dinero, el poder del dinero y la falta de escrúpulos, más que tomar el ejemplo de estos pueblos que se sobreponen de manera asombrosa a las calamidades y que sacan la bandera de la justicia, del honor, es decir, de ese orden, justicia y responsabilidad que siempre estamos diciendo en este canal? La auténtica civilización, al fin y al cabo. Es algo que debería llevar a reflexión. Fíjense cómo aquí las trampas, muy bien diseñadas, todo se ha dicho, de manera que, por un lado, distraigan la atención dentro de esa dinámica tesis, antítesis, síntesis, y por otro lado, digamos que hagan que sea verosímil a un nivel psicológico. Fíjense que estábamos hablando de operación psicológica, y esto hay que tenerlo en cuenta. Digamos que el individuo perciba como que el ambiente es de normalidad, como lo planteaba Yuri Bezmenov cuando hacía la exposición de cómo se transformaba una sociedad. Dentro de esa dinámica tesis, antítesis, síntesis, Yuri Bezmenov hablaba de los estadios. Empezaba con una desmoralización e iba paso a paso hasta la normalización. A un nivel individual no es diferente. Fíjense como una de las características absolutamente fundamentales de la sociedad occidental actual es la desmoralización, y lo vemos en sus efectos. Los efectos son la depresión, el suicidio. Son realidades que están ahí fuera ocurriendo al mismo tiempo que ocurre esa fiesta grotesca de pan y circo. Pensémoslo. Entonces, la operación psicológica, tanto a un nivel individual dentro de Occidente, como a un nivel de guerra ya abiertamente mundial, fíjense como cada vez ya hay menos y menos gente que se atreve a negarlo, y lo cual es muy, muy significativo. Digamos que el componente psicológico orbita en torno a la cuestión existencial, ya que queremos usar términos modernos. La cuestión existencial de cuál es el sentido actualmente en Occidente de la vida para los individuos. ¿Cuál es? Obviamente ahí no hay respuestas. Hay un gran agujero y un gran espacio para la sugestión, la cual a través del control del discurso, ay amigo, desemboca en consenso, el cual acaba siendo una auténtica dictadura. Hoy como ayer. Es muy fácil juzgar a los alemanes del periodo de entreguerras y que llevó al proyecto del señor del bigotito. Es muy fácil juzgarles, pero quizá deberíamos mirar a nuestro alrededor y ver que mucho de aquello está presente y muy presente, y lo que es peor, mucho más sofisticado aún. Esa es la reflexión que cabe acerca de qué hacer a nivel individual. El ejemplo de estos orientales no está en los prejuicios que los propios occidentales quieren proyectar sobre ellos. Esa no es la cuestión. La cuestión no es si son retrógrados, si son machistas, esto o lo otro, todas esas cosas que se les lanzan. La auténtica cuestión es cómo es que sobreviven a un castigo absolutamente inhumano. ¿Qué es lo que hace que levanten la cabeza y que una y otra vez consigan reponerse? Eso es asombroso y no está siendo tratado, no se habla de ello. Esa es la razón de por qué Occidente sin duda perderá esta guerra, puesto que, digamos que si consiguieran eliminar físicamente todo el mundo oriental, colapsaría, pues les necesitan para poder sustentar su propio proyecto. Y si no consiguen eliminarles físicamente, perderán, puesto que una y otra vez se levantan y se levantan. Así que cabe preguntarse por el espíritu. Conocemos, y bien, el espíritu que reina en Occidente. ¿Conocemos el que está reinando ahora en Oriente? Eso es sobre lo que habría que pensar. Y mientras el mundo gira, los eventos siguen agolpándose, pero las conclusiones son las mismas. Fíjense cómo esta ofensiva del Kursk, reminiscencias de otra guerra, ¿verdad? Esta ofensiva de Kursk no está llevando más que al final inevitable, acelerado final inevitable de Ucrania, pero las cuestiones que planteábamos aquí resurgen. ¿Cómo se supone
que va a encajar semejante cosa a la OTAN? ¿Cómo se supone que va a sobrevivir entonces la Unión Europea? El euro, la financiación. ¿Cómo se supone que todo esto va a ser admisible? Y por si no fuera suficiente, ¿qué pasa con Israel? Si ya la caída de Ucrania es inadmisible, ¿qué decir de la caída simultánea de Ucrania e Israel? Mucha atención y, sobre todo, mucha observación también de lo que dicen y hacen los orientales, puesto que se están mostrando para aquel que quiera ver, se están mostrando y básicamente el mensaje que deberíamos sacar aquí es qué es lo que hemos hecho mal, en qué estamos involucrados, cuáles son los principios de este proyecto en el que vivimos y, lo más importante, no cabría replantearse las cosas antes de que sea demasiado tarde. Dejamos la pregunta ahí. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Como ven aquí, llevamos a cabo una labor que nadie más lleva. No se engañen con esto que se está diciendo por ahí. Fíjense que se dice y se vuelve a decir que no se puede fiar uno de los rusos, ni de los chinos, ni de los iraníes, porque en caso de que ellos se establezcan como poder hegemónico van a hacer exactamente lo mismo que se hace aquí. Bueno, lo hemos visto en este vídeo. No son los mismos principios, no son las mismas características. No es la misma gente, no es la misma mentalidad. ¿Por qué se supone que habría de ocurrir lo que no tiene sentido que ocurra? De hecho, si las cosas fueran de ese modo, ¿no tendría más lógica pensar que Rusia, China e Irán ya hubieran caído? Que ya esas quintas y sextas columnas, que sin duda existen en todos esos países, ya hubieran tomado el control. Y eso también es lo que cabe preguntarse acerca de los conflictos en América. Venezuela es de lo que se está hablando ahora, pero ¿qué decir de Perú, Ecuador, etcétera, etcétera? Eso es lo que hace falta en este momento, mucha reflexión, sacar conclusiones, porque la realidad está ahí fuera, para quien quiera verla. No insistimos más, venga, hablamos en la próxima. Un abrazo muy grande, un saludo muy cordial. Ya saben que aquí les apreciamos y apreciamos mucho su interactuación, así que adelante con ello. Venga.